Muy bien, le voy a pedir que por favor preste atención un momentico a la pantalla. ¿Los ha visto alguna vez? ¿Cuántos lo usan en sus redes sociales, en sus conversaciones? Muchos de nosotros son una bendición ahora, nos permiten ahorrar palabras, ¿verdad? Entonces yo le voy a compartir unas historias corticas y usted me va a ayudar a ponerle una carita, ¿listo? La carita es el resumen de lo que vamos a contar. Entonces, primera historia, usted se está preparando para venir a la iglesia, usted se vistió rápido, usted está listo, usted quiere llegar puntual, no quiere perderse nada, pero su amada esposa o su amado esposo se demoran, sus hijos se demoran. ¿A alguien le ha pasado eso? Y se demoran y vuelven y se demoran. Y usted empieza ¿a qué? A desesperarse hasta que finalmente termina. ¿Cuál carita le ponemos? Entonces, a ver, vamos a ver qué carita nos van a poner acá arriba. Eso, carita de enojo. Muy bien, en primera situación. Segunda situación. Vienen los partidos de clasificación al mundial, ¿verdad? Vamos a jugar con Venezuela, con Brasil. Por fe, ¿cuántos tienen fe que vamos a ganar? Uy, no, pero Dios mío, ya los de Falcao y su combo dicen, no, pero si esa es la fe de la gente en Colombia, ¿cuántos tienen fe de que vamos a ganar? Ahora sí, muy bien. Entonces, usted va por fe. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que uno no ha visto. Que Colombia va a ganar a Venezuela y a Brasil. ¿Listo? Entonces ganamos y ya estamos clasificados al mundial. ¿Qué carita le ponemos? A ver, ¿carita qué? Alegría. Muy bien. Entonces, ahora usted va a imaginar, tercera escena, tercera historia, usted se va a imaginar que está estudiando ingeniería. No importa lo que usted haya estudiado, lo que esté estudiando, usted está estudiando hoy ingeniería. ¿Listo? Y tiene mañana parcial de ecuaciones diferenciales. Uy. ¿Qué carita le pondría? ¿Cuál? Miedo. Muy bien. Y final, última historia. Usted traía a la iglesia, va a dar una ofrenda especial hoy. Traía 500,000 pesos en el bolsillo. Cuando fue a sacar para ponerlos en el sobre, vio que se le perdieron. Se le perdieron 500,000 pesitos. ¿Cuál carita le ponemos? Tristeza. Ahora, los emoticons están ahora como de moda. Y hay hasta una película. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten mostrar nuestras emociones. Dios nos dio a todos emociones. Dios nos dio la capacidad de expresar lo que estamos sintiendo a través de ellas. Ahora, ellas son magníficas, son espectaculares, pero tienen un problema. Y es que quieren controlar nuestra vida. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. Emociones bajo control, así he llamado esta palabra. Las emociones quieren controlarnos, las emociones quieren dirigir nuestra vida. Las emociones quieren que nosotros tomemos malas decisiones, porque reciben estímulos, impulsos que necesitamos aprender a controlar. Entonces, como vamos a hablar acerca de cómo controlar las emociones, lo primero que necesitamos entender es qué son las emociones. Para eso, la mejor herramienta es el diccionario. Y el diccionario de la Real Academia Española da una definición interesante acerca de las emociones. El diccionario dice que la palabra emoción viene del latín emotio, que significa estado de ánimo, que se produce por las impresiones de los sentidos. Entonces, mire muy bien la definición. ¿Qué producen las emociones? Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que podemos palpar, lo que podemos degustar. Pero también estas emociones o este estado de ánimo se produce por ideas, por recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Ahora, acá en la costa es espectacular porque la gente es muy expresiva a la hora de mostrar sus emociones. Así que es fácil identificar a una persona si está triste, si está alegre, especialmente si viven acá. El propósito de las emociones es movernos, generar acción en nuestra vida. Va combinado o trabaja de manera combinada con la mente y con la voluntad. Ellas están centradas en el alma del hombre. Debemos recordar que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dentro del alma está la mente, la voluntad, y a estas se suman las emociones. Dios es la fuente de las emociones. Y nosotros debemos entender, como dice la palabra en Génesis 1, 26 al 27, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos dio las emociones con un propósito. Esto significa que las emociones son buenas. El libro de Santiago dice que todo lo que viene de Dios es bueno. Así que levante su mano y diga: las emociones son buenas.
Todas mis emociones son buenas. El problema es que muchas veces ellas se salen de control. El problema es que muchas veces ellas, de manera como un caballo desbocado, nos llevan a cometer errores y equivocaciones. Pero hoy vamos a ver en primer lugar cómo Dios tiene emociones. El Salmo 5, 4 al 5 dice: oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Este versículo, este pasaje nos está mostrando que Dios tiene emociones. Jueces capítulo 2, versículo 18 dice: cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Sofonías 3:17, uno de los versículos que más me gusta, dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es tu poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Yo quiero que usted se lo exprese, declárelo a la persona que tiene al lado, por favor, así con gozo. Usted le va a demostrar que Dios es un Dios alegre. Entonces dígale: el Señor se deleitará en ti con alegría. A ver, por favor, vuélvaselo a decir a la persona que tiene al lado: el Señor se deleitará en ti con alegría. El Señor se deleitará en ti con alegría. Ahora, ¿usted quiere ver cómo lo hicieron algunos? ¿Usted quiere ver? Voy a tratar de replay a lo que algunos hicieron. Yo le dije: por favor, dígale: el Señor se deleitará en ti con alegría. Y algunos dijeron: el Señor se deleitará en ti con alegría, hermano. Amén. El Señor se deleitará en ti con alegría. Entonces voy a darle una última oportunidad para que usted lo declare, porque nuestro Dios es ¿qué? Alegre. ¿Cómo es Dios? Alegre. ¿Y cómo debemos ser nosotros sus hijos? Alegre. Entonces, por última ocasión, mire a alguien diferente, no a la misma persona. De pronto no le gustan los ojos, la nariz, pero dígale: Dios se va a deleitar en ti con alegría. Dios se va a deleitar en ti con alegría. ¿Qué tal que no tuviéramos las expresiones para poder hacer esto? Dice: con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Entonces viene la pregunta es: ¿para qué Dios me dio las emociones? Si las emociones son buenas, las emociones vienen de Dios, es porque las emociones tienen un propósito. Y las emociones lo que buscan es ayudarnos a relacionarnos y a adaptarnos con todo el medio que nos rodea. Las emociones nos sirven para eso. Las emociones son como un GPS que nos ayuda a orientarnos en este mundo. Las emociones me ayudan a ver a quién me puedo acercar o de quién me debo alejar. Las emociones me ayudan a entender qué me hace bien y qué no me hace bien. Las emociones me ayudan a rechazar algo o las emociones me ayudan a aceptar algo. Para eso Dios nos dio las emociones. El Señor nos regaló unas emociones básicas. Muchas personas lo han estudiado y los investigadores han determinado que hay 6 emociones básicas que tenemos todos nosotros. Así que levante su mano y diga: yo tengo estas 6. Aunque no parezca, usted las tiene. ¿Sí? Aunque a veces nosotros no las expresemos en su máximo esplendor, todos tenemos 6 emociones básicas. Emociones que nos ayudan a relacionarnos con la gente, emociones que nos ayudan a movernos en medio de este mundo, emociones que nos orientan, emociones que nos protegen, emociones que nos ayudan a rechazar lo malo y a aceptar lo bueno. La primera de ellas es la alegría. Ahora, yo no sé si usted se ha visto una película que se llama Intensamente. Esa película es espectacular. Es en dibujitos animados. ¿A cuánto les gustan los dibujitos animados? A mí me encanta. Entonces usted se la puede ver y ahí usted va a ver cómo funcionan las emociones que recibimos de parte de Dios. La primera, entonces, le decía que es la alegría. La alegría tiene una función y es permitirnos experimentar placer. Poder entender todo lo que trae beneficio a nuestra vida. La alegría es la que nos estimula a buscar cosas que nos traen gozo, entusiasmo, que nos benefician en nuestra vida. ¿Alguna vez ha visto a alguien riéndose de una manera especial y a usted le han dado ganas de reírse? ¿Por qué se produce eso? Porque la sonrisa de otro, la alegría de otro produce placer en nosotros, nos estimula entonces a hacer cosas similares. Esa es la primera emoción básica que recibimos de parte de Dios. La segunda emoción que también recibimos de parte de Dios es la tristeza. Imagínese, dice la Biblia que Jesús, cuando llegó a donde estaba Lázaro, a la casa donde estaban María y Marta, y Lázaro había muerto, Jesús
lloró. ¿Qué tal que nosotros no tuviéramos la capacidad de expresar el dolor? La partida de un ser querido, ¿qué mejor que poderlo expresar a través de qué? Del llanto, del dolor, de la tristeza. La tristeza Dios la puso para que nosotros podamos hacerle frente a los hechos dolorosos. La tristeza nos ayuda también a traer sanidad. Llorar trae sanidad. Y todo esto viene de parte de Dios. Ahora, también la tristeza nos impulsa a los cambios. El apóstol Pablo dice que cuando el Espíritu Santo está trabajando en la vida de alguien, tratando de convencerlo de un pecado, pone una tristeza, un dolor profundo. Ese deseo del Espíritu de Dios nos impulsa entonces al arrepentimiento y al cambio de nuestro estilo de vida. Y todo eso se logra a través de ¿qué? De la tristeza. A veces nosotros descalificamos, y en la película intensamente a la tristeza la descalifican durante toda la película. Solo al final entienden que es importante y también hace parte de todo el equipo emocional de la persona. En tercer lugar, Dios nos dio la ira. ¿Cuántos sabían eso? Dice, airaos, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Y la ira tiene un propósito. La ira, cuando se despierta dentro de nosotros, el enojo cuando se activa en nosotros, es para defendernos cuando nos sentimos vulnerables o cuando han sido vulnerados nuestros derechos o nuestras necesidades. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de enojarnos frente a las cosas que nos molestan, con frecuencia o siempre seríamos personas abusadas por otros. Pero Dios nos dio este mecanismo de defensa para protegernos, la ira. El problema de la ira es cuando el sentimiento, la emoción se descontrola. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. La consecuencia del descontrol es pecado. La cuarta emoción básica que recibimos de parte de Dios es el desagrado o el asco. En la película lo llaman el desagrado. Y el desagrado tiene una función particular y es levantar respuestas de escape o de evitación ante estímulos desagradables o que son potencialmente dañinos para nuestra salud. No sé si usted en algún momento ha podido experimentar eso. Le sirven un plato de comida y usted siente algo dentro del estómago que le dice no se coma eso. ¿Le ha pasado? Esa es una emoción que se ha activado porque hay algo que considera que puede ser dañino para la salud. Esta emoción nos induce al rechazo para protegernos. ¿Cuántos le tienen asco a las cucarachas? ¿Asco a los ratones? Es parte del mecanismo que Dios nos dio para protegernos. La quinta emoción básica que Dios nos dio fue el miedo. Y el miedo Dios lo puso para que nos sirviera de protección. Ahora, el problema es cuando el miedo es prolongado en el tiempo, porque se convierte en un espíritu de temor y nos lleva entonces a vivir afanados, angustiados, preocupados, ansiosos. Ahí está el problema. Pero esta emoción que viene de parte de Dios nos ayuda a huir ante situaciones que consideramos peligrosas. ¿Alguna vez ha tenido que enfrentarse a una culebra, a una serpiente? ¿Alguna vez ha ido caminando y la ve? Sí, si a usted le ha pasado eso como a mí, ¿qué es lo que hace uno inmediatamente? Corre, ¿sí? Después pregunta si era venenosa o no era venenosa, porque algunos dicen, ¿es venenosa o no es venenosa? No, uno corre y después mira a ver si era venenosa o no. Pero todo eso se produce por la emoción que se recibe ante el estímulo de ese animal. Y finalmente, en último lugar, la última emoción básica es la sorpresa. Entonces, hágale cara de sorpresa al de al lado, por favor. ¿Cómo es cara de sorpresa? ¿Para qué sirve la sorpresa? Nos prepara para enfrentarnos a situaciones novedosas, cosas que no habíamos identificado o no habíamos vivido antes. Entonces la sorpresa ha sido dada para esto. Ahora, yo quiero que usted se imagine entonces vivir sin alegría, sin tristeza, sin miedo, sin desagrado, sin sorpresa. ¿Usted se imagina vivir sin ira? Todas estas emociones son necesarias. Todas las emociones son inevitables. Por más de que usted no quiera, en algún momento de nuestro día o de nuestra vida vamos a sentir miedo. ¿Alguna vez ha sentido miedo? Cuéntele al de al lado en qué ha sentido miedo. ¿Qué le ha dado miedo en el último tiempo? Las alturas, el avión. ¿Qué le ha dado miedo? ¿Usted se imagina? Todas son inevitables. Ahora, ¿cuál es el problema? La manera en que reaccionamos a las emociones. Ahora, yo me hice esta pregunta.
Si las emociones vienen de Dios, si las emociones en sí son buenas, ¿dónde se desvirtúan? ¿Dónde se dañan las emociones? ¿Por qué las emociones nos llevan a responder como a veces respondemos? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Si usted sale bien de su casa, amanece feliz, está contento y sale manejando, pero de repente alguien imprudentemente lo cierra, ¿por qué le da rabia eso? ¿Por qué le dan ganas? ¿Cuántos han sentido como yo el deseo de acelerar el carro, pasarlo, rebosarlo, bajar la ventanilla para decirle Dios te bendiga? ¿Mm? ¿Cuántos han sentido ese deseo? Dígale al de lado, sí, cómo no, Dios te bendiga. ¿Mm? ¿Alguien ha tenido ese deseo? ¿Por qué? Yo me hice esa pregunta y preparando esta enseñanza el viernes me llevó el Señor a vivir precisamente esa escena. Salí yo muy contento de mi casa, muy feliz de mi casa y alguien inexperto o alguien imprudente me cerró. Casi me saca de la vía y a mí me dio mucha ¿qué? Póngale carita a la escena. Ira, me enojé. Y se activó algo dentro de mí que me impulsó a correr, a acelerar. Pero también escuché la voz del Espíritu Santo que me decía, déjalo ir y ya. Entonces me hice la pregunta, ¿cuál es el interruptor o cuáles son los interruptores que encienden esas reacciones descontroladas de nuestras emociones? ¿Por qué nuestras emociones a veces parecen un caballo brioso, sin freno y sin límites? Y me respondí de dos maneras, dos respuestas para esto. ¿Por qué se dan las emociones descontroladas? En primer lugar, damos rienda suelta a la carne y la carne es el mejor impulsor de las emociones descontroladas. No controlamos nuestros impulsos carnales. No controlamos lo que estamos sintiendo por dentro. Gálatas 5, 19 al 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahora miremoslos. Todas son resultados ¿de qué? De impulsos o de reacciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros empezamos a analizarlas una por una, son el resultado de emociones ¿qué? Descontroladas. Todo tipo de inmoralidad sexual, llámese adulterio o fornicación, son el resultado de un impulso emocional descontrolado. ¿Podemos ver a una mujer bonita? Sí. ¿Y se genera un impulso, un estímulo? Sí. Pero yo debería estar en la capacidad ¿de qué? De dominarlo. ¿Por qué hay infidelidad? Porque no fui capaz de controlar una emoción que quería ser briosa y que quería ser caprichosa, impulsada por mi carne. Porque a veces nosotros gritamos, dice hostilidad, mire, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. ¿Por qué reaccionamos así? Porque la carne está vivita y coleando en nosotros. Significa que necesitamos hacer morir más nuestra carne. Por eso reaccionamos como reaccionamos, porque la carne nos impulsa a descontrolarnos. Y número dos, no solamente la carne es el interruptor que enciende las emociones descontroladas, también heridas de mi pasado que no se han sanado y que siguen sangrando. Los seres humanos, como dijo David en el Salmo 139, somos una creación complejamente maravillosa, hecha por Dios. Y nosotros en nuestro cerebro acumulamos cualquier cantidad de recuerdos. En el inconsciente tenemos los recuerdos aún desde el momento en que fuimos concebidos. Y todo recuerdo doloroso que no ha sido tratado, el enemigo es experto en usarlo para usar en nuestra vida las emociones para traer pecado a nuestro corazón. Entonces debemos entender eso, que si no sanamos las heridas de nuestro pasado, rechazo, maltrato, abuso, comparaciones, golpes, maltrato, rigidez, disciplina, si nosotros no sanamos eso, cualquier cosa que vivamos en el tiempo presente, el enemigo va a poner a las personas para que activen en nosotros ese dolor, ese recuerdo, que puede que nosotros no lo tengamos presente porque ha sido inhibido en nuestro cerebro, pero el enemigo conoce también nuestra historia y sabe cómo hacernos reaccionar de una manera descontrolada.
¿Qué pasa en la vida de una persona cuyas emociones son descontroladas? ¿Cuáles son los peligros de no saber controlar las emociones? Te quiero compartir 5 peligros. 5 cosas que vienen a nuestra vida cuando nosotros no somos capaces de controlar nuestras emociones. En primer lugar, no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice que lo que es del Espíritu es contra la carne y lo que es de la carne es contra el Espíritu. Dice que el que anda en el Espíritu debería pensar en las cosas del Espíritu, pero a veces nosotros queremos ser personas espirituales, pero terminamos siendo carnales. ¿Por qué? Porque se oponen. Entonces, si yo todo el tiempo estoy con mis emociones desbocadas, descontroladas, no puedo reflejar el fruto del Espíritu Santo. Por eso Pablo los compara y dice, mire, es claro, una persona que vive bajo el efecto de la carne, esto es lo que va a ser evidente en su vida: hostilidad, griterías, maledicencia, negativismo, pesimismo, deseos de morirse, desánimo, depresión, desaliento. ¿Se ha sentido alguna vez así? Que usted se quiere aislar, no quiere hablar con nadie, no quiere que nadie lo mire, no quiere que nadie le hable. Es extraño, nos acostamos bien, nos acostamos felices, nos acostamos contentos y nos levantamos amargados, aburridos, cansados. Si salió el sol malo y si no salió el sol malo. A mí me pasaba. Y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo en mí. Simplemente tenía ese deseo hoy de no hacer nada, no hablarle a nadie, no le hablaba a nadie en la casa. Me decían buenos días y yo buenas noches, no me hable. Pero era ¿por qué? Porque la carne estaba viva. Entonces, me va a impedir ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Autodisciplina es lo que el Espíritu Santo nos da. Entonces, no podemos andar en las dos aguas. O soy espiritual o soy carnal. Las emociones descontroladas me hacen ser carnal. En segundo lugar, las emociones descontroladas me llevan a ser una persona instintiva y reactiva. Es decir, el estímulo viene, yo no pienso, yo no medito, no soy capaz de ponerme freno y reacciono frente a la circunstancia. Entonces, por eso vemos circunstancias en donde un carro cierra al otro y se bajan los dos personajes a darse puños. El uno saca la cruceta, el otro saca un machete. ¿Lo ha visto? Yo lo he visto. Yo he sido testigo. Yo he ido aún en las busetas cuando el chofer se baja. ¿Y es por qué? Porque somos reactivos. Y esa manera de enfrentar las emociones es de los tiempos de las cavernas. Así que en este tiempo hay muchos cavernícolas. Mira el de al lado a ver si tiene cara de cavernícola. Mucho cavernícola. Se comportan como los tiempos primitivos. Número 3. Las emociones descontroladas siempre me llevarán a tomar malas decisiones. Cuando uno tiene ira, enojo, no escriba un correo electrónico. Yo le doy ese consejo. No escriba un mensaje en WhatsApp. ¿No le ha pasado que usted está lleno y empieza carita, puño, carita, puño? No lo mande. Ahora, por eso WhatsApp está trabajando en la manera de recuperar los mensajes, dándole la oportunidad para que uno pueda pensar. Pero es una enseñanza. Antes de mandar el mensaje, piense. Mira al de al lado, dígale, piense el mensaje. No mande el correo. No renuncie cuando usted esté bravo al trabajo. No deje tirada la universidad porque perdió un parcial o perdió una materia en el semestre. No lo haga. No tome decisiones en caliente. Número 4, las emociones descontroladas afectan nuestro cuerpo. ¿Se ha preguntado cuántas de las enfermedades que hay en este tiempo son producto de emociones que la gente no ha sido capaz de controlar? Rechazo, amargura, odio, resentimiento, falta de perdón producen enfermedad. La amargura está asociada a la artritis. La Biblia dice que el corazón alegre es el que hermosea el rostro. De la abundancia del corazón es que habla la boca, pero muchos hablamos cosas malas porque nuestro corazón está enfermo por emociones que no se han tratado. Hay gente que sufre de insomnio porque no sabe cómo lidiar con la preocupación. Si la Biblia constantemente nos está diciendo no se preocupen, no se afanen, ¿no dice Pablo en Filipenses 4:6 no se afanen por nada? Y a pesar de que la Biblia dice no se afanen por nada, nosotros ¿qué?
nos afanamos. No dijo la palabra o no dice la palabra en los evangelios que por más que nosotros nos preocupemos no podremos añadirle un codo a nuestra estatura. ¿No dice eso en la Biblia? ¿No dicen que no debemos preocuparnos por lo que habremos de comer o por lo que habremos de beber? En la parábola del sembrador en Mateo 13, mucha semilla, que es la palabra de Dios, se pierde por las preocupaciones. Dice que una tierra es la gente que recibe la palabra con alegría. Pero luego vienen los momentos difíciles y el enemigo se encarga de robar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar nuestras emociones y nos afectamos, la mente se afecta. ¿Cuántas veces se ha acostado usted en la noche pensando en un problema? 9 de la noche, 10 de la noche, 11 y sigue pensando en el problema, 12 de la noche y sigue pensando en el problema, 1 de la mañana y no ha podido dormir. ¿Fruto de qué? De no saber controlar la preocupación, las emociones. Y finalmente, las emociones descontroladas afectan las relaciones con otras personas. Me afecta en mi relación familiar. ¿No es cierto que la Biblia dice que no debemos acostarnos enojados con nuestra pareja? ¿Conoce usted ese pasaje en el libro de Efesios? Eso dice la Biblia, pero ¿cuántas veces nos acostamos nosotros bravos con la pareja? Sea sincero y levante su mano. Yo la levanto primero porque yo me he acostado bravo con mi pareja. Uy, soy experto. Aunque la Biblia lo dice, mi emoción descontrolada me lleva ¿a qué? A actuar de esa manera. Y eso afecta a mi relación. Es difícil restaurar la relación después de dormir de esa manera. Afecta la relación con los hijos, afecta la relación en el trabajo, afecta la relación en la iglesia. Gente descontrolada emocionalmente es una persona que afecta todos los lugares a donde va. La Biblia nos muestra que hay muchos personajes bíblicos que tuvieron problemas con sus emociones. Empecemos por un hombre llamado Caín, Génesis capítulo 4. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la escena? ¿Qué dice la Biblia? Que 2 hermanos se presentaron delante de Dios y le ofrecieron unas ofrendas. La Biblia dice que Dios prefirió la ofrenda de Abel sobre la de Caín. La de Abel era especial, fue lo mejor, le entregó algo que Dios había pedido. La de Caín no le pareció tan buena. ¿Y cuál fue la reacción de Caín al no lidiar con la emoción? ¿Qué pasa cuando uno no es aprobado? Pues uno se siente frustrado. Cuando alguien prefiere a otro por encima de uno, la reacción natural es sentirse triste, desanimado. Dios vio la tristeza de Caín y le dijo: hey, tu rostro está decaído. ¿Qué te pasa? Y le dijo: hey, alerta, porque el pecado está a la puerta y está llamando y quiere dominarte. Esas fueron las palabras del Señor, porque lo vio desencajado, lo vio triste, lo vio aburrido, lo vio desanimado y tanto que yo me esforcé y esto. Pero Caín no fue capaz de lidiar con sus emociones. Ahora, ¿cómo termina esta historia de Caín? Dice la Biblia que Caín se enfrentó a su hermano y lo asesinó. La reacción de una emoción descontrolada. Ahora tenemos la historia de otra familia, la familia de Jacob, el patriarca. La Biblia dice que Jacob tenía un hijo favorito que se llamaba José. Él amaba a ese hijo por encima de todos los demás. El rechazo, la preferencia, la comparación hizo que los hermanos de José lo odiaran a él. Ahora, los hermanos no fueron capaces de lidiar, de trabajar con esas emociones. Piense todo lo que había en el contexto emocional de cada uno de ellos. Cada uno tenía algo que agregarle a esa situación. Pero la Biblia nos dice que el primer intento que ellos hicieron fue asesinar a su propio hermano. La intervención del hermano mayor fue lo que impidió que José no fuera asesinado. Pero al contrario, lo que hicieron fue venderlo como un esclavo a Egipto. Personas que no supieron controlar sus emociones. Hablemos de un hombre, un gran profeta de Dios llamado Moisés. La Biblia dice en el libro de Éxodo que un día Moisés, el que iba a ser llamado el libertador del pueblo de Israel, salió a dar un paseo en Egipto porque él fue adoptado por la hija de Potifar. Entonces Moisés empezó a caminar por la ciudad y en un momento vio como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. ¿Cuál fue la reacción de un hombre que no supo controlar sus emociones? Asesinó al que lo estaba maltratando. Emociones descontroladas. Hablemos de un profeta de Dios llamado Jonás. Dios le dice: Jonás, tú eres el elegido para ir a hablarle a una ciudad para que se arrepienta. Esa ciudad era Nínive. Pero Jonás estaba lleno ¿de qué? De resentimiento.
Jonás era un hombre que tenía odio, falta de perdón en contra de los asirios. Los asirios eran personas violentas. Ahora, porque a veces juzgamos duro al personaje bíblico, pero en realidad los asirios eran como los paramilitares y los guerrilleros de nuestro tiempo. Personas peligrosas, asesinas. ¿Sabe qué hacían los asirios cuando llegaban a una ciudad y encontraban a una mujer embarazada? Le abrían el vientre, sacaban al bebé y lo reventaban contra las piedras. Así era la magnitud y la maldad de esta gente. Entonces, lógicamente, Jonás estaba lleno ¿de qué? De odio. Y Dios lo manda a predicarles para que ellos se arrepientan. Por eso Jonás tomó un barco y se fue hacia el otro lado. Emociones descontroladas. La Biblia nos habla del primer rey de Israel, Saúl, un hombre que fue ungido por Dios, un hombre que fue llamado de parte de Dios para dirigir a toda una nación, pero fue un hombre que no supo lidiar con sus emociones. Después de una batalla contra sus peores enemigos, cuando el ejército llegó a Jerusalén, cuando el ejército llegó a la capital del reino, empezaron a cantar lo siguiente. Dice que las mujeres cantaban esto: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y a él lo que le dolía era que el pueblo se regocijaba con ese cántico. Se sintió desplazado, se sintió menospreciado, se sintió separado, rechazado. Y el no poder lidiar con esas emociones descontroladas lo llevaron a emprender el plan de persecución más largo sobre un líder del pueblo de Dios. 13 años aproximadamente persiguiendo al rey David para asesinarlo. ¿Por qué se produce eso? Por emociones descontroladas. Hablemos ya del Nuevo Testamento, un personaje bíblico que me encanta, Pedro. Un hombre que le faltó que aprender a controlar sus emociones en cierto momento de su vida. Dice la Biblia que la noche en que Jesús iba a ser arrestado, Pedro estaba ahí. Cuando llegaron los soldados del Sanedrín a apresarlo, Pedro desenvainó una espada y le cortó la oreja a uno de los hombres que venían en medio de los soldados. ¿Qué dijo Jesús? Guarda la espada, Pedro, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Falta de dominio de sus propias emociones. ¿Y qué tal esta pareja de hermanos? Muchos nos parecemos a ellos. La Biblia los llama a los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Un día llegaron a una población y no los atendieron bien. Y entonces Juan y Jacobo le dijeron: Señor, pedimos fuego para que caiga sobre este pueblo. Imagínense la cantidad de Juanes y Jacobos que hay aquí. Que fuéramos nosotros al restaurante y no nos atiendan bien. Señor, pedimos fuego por la mala atención. Hijos del trueno, porque no supieron lidiar con sus emociones. Pregúntele al del lado si conoce algún hijo del trueno en este lugar. ¿Has visto algún hijo del trueno? Yo parecía el hijo del trueno el viernes. Y el Señor me dijo: pareces el hijo del trueno, pidiendo fuego para que ese carro desaparezca. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero todo se produce, ¿por qué? Porque las emociones están descontroladas. Entonces, ¿cómo podemos dominar nuestras emociones? Y quiero dividir mi respuesta en 3 puntos básicos. 3 cosas fundamentales para poder controlar las emociones. Primero que todo, permítame preguntarle: ¿alguien pudo identificar que tiene todavía sus emociones descontroladas por ahí? Entonces, ¿cuántos quieren saber cómo podemos trabajar las emociones? Entonces, primero, número 1, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28, dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo tengo que aprender. ¿Y quién es el mejor maestro? El Espíritu Santo. Jesús dijo: Él los guiará, Él les enseñará, Él les mostrará, Él les revelará las cosas que han de venir. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios tiene el fruto necesario para contrarrestar emociones descontroladas. Solo el Espíritu de Dios me puede dar mansedumbre. ¿Se acuerda la historia de Moisés? Moisés era un hombre impetuoso, era un hombre que no controlaba las emociones, él era impulsivo, reactivo, no pensaba. Pero más adelante, así como se habló eso de Moisés, la Biblia dice que no había en la tierra un hombre más manso que él. Se produjo una transformación.
El que comenzó la buena obra en nosotros, Filipenses 1:6 dice, comenzó la obra en ti, el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. O sea, yo sí puedo cambiar, declárelo conmigo, yo sí puedo cambiar. Pero la Biblia también dice, no es con espada, no es con ejército, no es con caballos, no es con jinetes, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú realmente quieres cambiar y quieres dejar de ser una persona descontrolada en tus emociones, tienes que permitir que el Espíritu Santo te ayude. Él se va a manifestar en nosotros y va a producir mansedumbre y dominio propio. Pero debemos aceptar las maneras y los métodos de Dios para poder ser personas transformadas. Eso es lo primero. Sin la ayuda del Espíritu Santo, los otros 2 puntos son en vano. Lo primero que debe haber es el Espíritu de Dios trabajando en el carácter y en el corazón de cada uno de nosotros. Lo segundo, crucificar la carne. Hay que apagar ese interruptor que enciende los estímulos de nuestras emociones. Las emociones Dios las diseñó para que sean temporales, de corto plazo, de corta duración. Por eso constantemente estamos recibiendo ¿qué? Estímulos que generan emociones, pero deberían pasar. No podemos perpetuizar las emociones en el tiempo a través de nuestra carne. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, toma la decisión de expresar tus emociones buenas. Salga hoy decidido y convencido que todos los días de su vida de ahora en adelante va a expresar las emociones buenas, la alegría. Gracias, esto está delicioso, esto está espectacular. Y quiero confesarle algo. A veces las emociones que nosotros consideramos negativas las necesitamos expresar también. Yo le dije a mi esposa, me siento algo como con miedo, con temor, para que ella pudiera orar por mí. Porque el temor también viene como un espíritu. El espíritu de temor no viene de parte de Dios. Entonces yo debo tener humildad para reconocer delante de otros que necesito ayuda. Entonces exprese las cosas buenas, las emociones buenas, pero también cuando esté sintiendo emociones negativas, manifiéstelo, expréselas, pida ayuda, busque a alguien que pueda orar por usted, pero a la vez niéguese también el derecho a expresar emociones negativas como gritos. Niéguese el derecho. Niéguese el derecho de acelerar ese carro y buscar al de al lado, bajar la ventanilla y decirle Dios te bendiga. Niéguese ese derecho. Puede que usted tenga la razón y puede que el otro haya sido imprudente y puede que el otro se le metió en el camino. Todo eso es cierto, pero si usted quiere tener emociones controladas, tiene que negarse. Usted tiene que trabajar en algo que me ha tocado trabajar a mí. Yo tengo todo el derecho de decirle a mi mujer, te demoran mucho arreglándote 5 vestidos. Yo tengo todo el derecho. Pero me he negado a seguir dándole cantaleta, porque es parte de lo que Dios quiere que yo trabaje para tener emociones que controladas. Estoy trabajando en mi vida para no ser alguien que todo el tiempo está dando la misma cantaleta cuando las cosas no se hacen cuando yo quiero. He dejado de ser ¿qué? Cantaletoso. Mírale al de al lado, dígale, no más cantaleta, niéguese. Niéguese a insultar a la gente. Si alguna vez siente el deseo de no levantarse porque usted se siente cansado, desanimado, porque las cosas no le han salido bien, niéguese el derecho que usted cree que tiene de quedarse ahí acostado. Niéguese el derecho y levántese de la cama aunque no tenga ánimo y salga a hacer algo. Si le ha pasado como alguna vez me ha pasado en la vida el deseo de aislarse y que nadie lo vea, no quiere hablar con nadie, no quiere escuchar a nadie, no quiere y se quiere encerrar, niéguese a estar solo y busque ayuda. ¿Quieres negar tu carne? ¿Quieres crucificar la carne para que las emociones puedan estar controladas cuando se sienta cansado? Descanse. La gente piensa que dormir no es espiritual y resulta que a veces dormir es muy espiritual. La Biblia dice que Dios trabajó 6 días y descansó ¿qué? El 7º. Pero es que hay unos que quieren dormir los 7 días, no solo uno. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque cuando dije descanse, unos empezaron. No, pereza no. Le estoy diciendo descanse cuando usted se sienta cansado. ¿Por qué? Porque el cansancio físico nos hace vulnerables a las emociones descontroladas. Pregúntele a Elías. Todo el día trabajando arduamente por un milagro para Dios.
Al atardecer, ya casi al anochecer, Dios se manifiesta en un milagro sobrenatural en el monte Carmelo y cae fuego sobre el altar que Elías había levantado. Y se demuestra que el Dios verdadero es el Señor. Y entonces viene el hombre y empieza a asesinar. ¿Cuánto duraría el Elías asesinando a todos los profetas de Baal? 450 profetas, el hombre como echando cabeza de... ¿Cómo terminaría? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo terminó después de eso? Exhausto. Y entonces al hombre le da por salir a correr y a hacer un poco de cosas porque escuchó la voz de Jezabel por allá que le llegó el mensaje. Y Elías entonces entra en un estado de depresión y le dijo a Dios, me quiero literalmente morir. Moisés le dijo a Dios un día, me quiero morir. Porque estaban, ¿qué? Cansados. Entonces, descanse. Esta tarde descanse. No se ponga a hacer nada, descanse. Dígale a la esposa, déjeme descansar. Dígale al esposo, déjeme descansar. Cierre el cuarto con llave. Y los hijos que no entren hoy, dígale, hoy vamos a ¿qué? A descansar. Míralo, dígale, hoy voy a descansar. ¿Cómo más podemos crucificar la carne? Equilibra tu estado de ánimo. O sea, yo soy el que decide si todo el día soy el mismo o no soy el mismo. Usted no se va a dejar robar el gozo porque hay sol o porque no hay sol. Usted no se va a dejar robar el gozo porque llovió o no llovió. Porque a veces somos extraños. Señor, qué calor. Señor, qué solazo. Señor, ay Dios mío, me estoy asando. Señor, Dios mío, manda de Dios un aguacero. Ay Señor, ahora aquí las calles inundadas. ¿Quién entiende? Yo creo que Dios dice, ¿quién los entiende allá en Montería? ¿Quién los entiende? Si hace sol, si les pongo el sol, mala cara. Si llueve, mala cara. Entonces dígale al de lado, equilibra tu estado de ánimo. No importa lo que pase, tu día tiene que ser el mismo. ¿Sabe cuánta gente se deprime porque la selección Colombia pierde? La gente siempre tiene preparada la bandera y siempre está preparada la caravana, pero si ese día pierden, usted sabe la cantidad de gente que queda frustrada, aburrida. Sea sincero y dígame si usted no se ha sentido triste. Y la tristeza le dura días y usted lo único que espera es la revancha para poderse quitar ese peso del dolor de la derrota. ¿Sí le ha pasado? Yo tenía un amigo que yo lloraba, yo hacía ayuno para que el equipo de él ganara. Era tremendo. Si el equipo de él perdía, Dios mío, agárrate, porque ese hombre llegaba que mataba y comía del muerto. Entonces todos oramos. El viernes oramos, el domingo juega el equipo de este, así que pilas, póngase a orar. ¿Por qué? Porque sus emociones lo dominaban. ¿Quieres crucificar la carne? Cuida lo que ves y lo que escuchas también. El 85% de los pensamientos que se generan en nuestra mente vienen de estos dos sentidos. Por eso las emociones son tan sensibles a lo que vemos y a lo que escuchamos. Hace muchos años yo tenía la costumbre de levantarme y cuando iba hacia el trabajo o hacia algún lugar, yo siempre ponía la emisora, ponía el radio, era lo primero que ponía. Un programa radial de noticias. Desde las 6 de la mañana a 5 de la mañana estaban dando noticias hasta las 9 de la mañana y yo era feliz escuchándomelo. Pero lo que no me daba cuenta era que ese programa de noticias me deprimía, me desanimaba, me hacía cambiar la perspectiva del día. No tenía un equilibrio en mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque las noticias malas, muertes, masacres, en la economía. Entonces yo empezaba a llenarme ¿qué? De angustia, de zozobra, de preocupación. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y entonces decidí evitar escucharlo. Si a usted eso lo hace sensible, deje de escucharlo. Cuide lo que ve y lo que escucha. Hable solo lo necesario, también te va a ayudar a crucificar la carne. Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Así que controle lo que hable. Y finalmente, nunca niegue la existencia de las emociones, enfréntelas. Esa es la manera de crucificar la carne. Y número 3, dentro del gran paquete, le dije, número 1, el Espíritu Santo. Número 2, crucifique su carne. Y número 3, sane las heridas de su pasado. ¿Quiere que le cuente algo de Adolfo Hitler? Una historia, investigadores que han querido saber qué le pasó a Hitler, tratando de entender el comportamiento de este hombre. ¿Cómo alguien puede tomar la decisión de masacrar a 6 millones de personas? ¿Qué pasó en la vida de Adolfo Hitler? Y los historiadores y los estudiosos biográficos de Adolfo Hitler resaltan 2 eventos dolorosos que él no supo tratar. El primer evento doloroso, un rechazo emocional. Se acercó a una chica siendo un adolescente y él quería ser el novio de esa chica y la chica lo rechazó. La chica no quiso ser la novia de él. Esa niña era una niña judía. Primer rechazo.
no lidió con sus emociones. Segundo rechazo, quiso estudiar artes en una universidad importante y esa universidad era de judíos y en la universidad no lo aceptaron. Muchos dicen que una de las causas es el rechazo que él no trató frente a los judíos. Por eso es importante sanar las heridas de nuestro pasado, perdonar lo que sea, no importa lo que fue, es necesario para poder tener emociones controladas. El Salmo 7:9 dice: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y quiero terminar con esto. La palabra prueba aquí en este pasaje significa probar nuestras emociones hasta purificarlas. Dios va a tratar en nuestra vida hasta que las emociones queden controladas. Entonces recuerda esto: siempre vamos a enfrentar ¿qué? Emociones. No importa dónde estés, con quién estés o lo que vayas a hacer, siempre vas a estar expuesto a ellas. ¿Cuál es el gran problema? Cuando yo me dejo controlar por ellas, cuando ellas están descontroladas. Por eso yo creo que es tiempo de poner ahora nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. ¿Lo cree usted? Entonces quiero invitarlo, si usted quiere poner sus emociones bajo el control de Dios, yo lo animo a que se ponga de pie en esta mañana. Y vamos a orar hoy. Señor, reconocemos que las emociones vienen de ti. Y queremos darte gracias porque a través de ellas podemos expresar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Gracias porque podemos hacer carita feliz, carita triste, Señor. Gracias porque podemos poner cara de enojo, porque sabemos lo que significa cada una de estas expresiones. Te damos gracias porque nos equipaste con ellas para poder vivir en este mundo, para relacionarnos los unos con los otros, para ayudarnos, para apoyarnos, para defendernos, para cuidarnos. Pero hoy reconocemos delante de ti que muchas veces las emociones se han salido del control. Yo reconozco, Señor, que mis emociones sí han estado descontroladas. No lo he logrado y tampoco hoy pretendo hacer creer que ya lo logré. Pero estoy decidido a olvidar lo que queda atrás y a enfocarme en lo que está delante y proseguir hacia adelante. Tu palabra dice que uno es esclavo de lo que controla, de lo que lo controla. Y yo no quiero que me controle más hoy, ni la ira, ni el enojo, ni la tristeza, ni el desánimo, ni el desaliento, ni la depresión, ni la apatía, ni el deseo de aislarme. Yo quiero tener emociones controladas. Yo quiero tener emociones equilibradas, Señor. No quiero estar un día en la cima de la montaña y al día siguiente estar en el más profundo valle de depresión, de desánimo, de desesperanza. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Espíritu de Dios. Y si usted, al igual que yo, necesita la ayuda del Espíritu Santo, solo levante su mano para que Dios lo vea, porque la Biblia dice que el Señor recorre con su mirada la faz de la tierra. Si usted puede reconocer que se deja llevar por la ira, que se ha dejado llevar por el miedo, que se ha dejado llevar por la tristeza, aún que su alegría ha sido una alegría desbordante, desmesurada, que fruto de ese entusiasmo usted ha cometido errores, reconózcalo y diga: el Espíritu de Dios, yo te necesito. Mis emociones te necesitan. Como dijo el salmista, mi alma tiene sed de ti. Significa que la mente del salmista necesitaba de Dios. La voluntad del salmista necesitaba la voluntad de Dios, necesitaba la ayuda de Dios. Pero también las emociones de ese salmista necesitaban tu ayuda. Yo también necesito tu ayuda. Mis emociones, esos estímulos, esa manifestación de mi estado de ánimo necesita tu ayuda. Yo te necesito, Espíritu de Dios. Tu palabra dice que yo puedo aprender de Jesús. Señor Jesús, enséñanos a ser mansos, a ser humildes, a ser disciplinados, a tener control y dominio propio sobre nuestras emociones. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo descontrol en mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús a que mis emociones me lleven a la hostilidad. Renuncio en el nombre de Jesús a que mis emociones me lleven a pelear. Renuncio a que mis emociones me lleven a ser una persona llena de furia en el nombre de Jesús. Y te pido ahora, Espíritu de Dios,
que me llenes. No somos capaces de dar de lo que no tenemos. Y por eso vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a sanar el pasado. Porque tal vez no tuvimos un papá que nos enseñara el modelo de dominio propio. Tal vez tuvimos un papá descontrolado, que cualquier cosa que pasaba en la casa lo sacaba de casillas y lo volvía violento. Y aprendimos el modelo de violencia. O tal vez somos marcados por el rechazo, por la comparación, como los hermanos de José. O tal vez nosotros no hemos sido capaces de lidiar con la frustración, con el desánimo, con la tristeza de que Dios prefiera a otros y no a mí, como Caín. O tal vez hemos visto una injusticia como Moisés y tomamos la justicia en nuestras propias manos, pero simplemente son reacciones instintivas y primitivas. O tal vez como Jonás, nuestro corazón está lleno de resentimiento, amargura, rabia, y se nos pide hacer algo que no queremos hacer. O tal vez somos como Juan y Jacobo, caprichosos, y como no se cumple lo que queremos, entonces somos los hijos del trueno. O tal vez como Pedro, impulsivos, reactivos, que salimos a cortar orejas en todas partes. Señor, ayúdanos hoy. Jesús, danos de lo que no tenemos. Ese hombre que cortó una oreja, llamado Pedro, un día, ese hombre Juan que pidió fuego del cielo, un día caminando hacia el templo, encontraron a un hombre lisiado en el piso y le dijeron: de ahora de lo que tenemos es que te vamos a dar. Recibe sanidad. Señor, y hoy queremos recibir sanidad para poder salir a dar sanidad en nuestras casas, para poder salir a dar sanidad en nuestro trabajo, para poder salir a dar sanidad en las calles de esta ciudad que necesitan pacificadores. Tu palabra dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy vamos a orar para que Dios pacifique nuestro corazón. Espíritu de Dios, saca a la luz todo lo que esté en la oscuridad hoy, todo lo que se esté robando en nuestra vida, la oportunidad de ser un pacificador. Revélalo hoy en el nombre de Jesús y muéstrame hoy a quién tengo que perdonar. Mira, hay 3 personas a las que uno puede perdonar: a otros, a Dios o a ti mismo. ¿A quién tienes que perdonar hoy? No te lleves el peso innecesario. Dios no quiere que vuelvas a tu casa cargado de la misma manera. Tal vez tengas que perdonar hoy a tu esposo, o tal vez a tu esposa, o tal vez a tus papás, o tal vez tengas que perdonar a tus hijos, o tal vez tengas que perdonar a alguien en tu oficina, en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Tal vez tengas que perdonar al que ves todos los días en el espejo, o tal vez tengas que perdonar al que no puedes ver, a Dios. Hoy decido perdonar. Espíritu de Dios, ayúdame a perdonar. No quiero, pero tú me ayudas en mi debilidad. Y perdone. Y diga el nombre de esa persona, por favor, dígalo hoy en el nombre de Jesús. Dígale: te perdono, papá, te perdono, mamá, te perdono, Dios. O diga su nombre: te perdono, Bernardo. En Él no hay condenación. Y ahora en el nombre de Jesús vemos cómo el Señor arranca de raíz. Arranca, Espíritu de Dios, esas raíces amargas que nos hacen reaccionar violentamente, desenfrenadamente, sin control, sin límites, sin medida. Dios no quiere que tú seas un carro, como un carro que es conducido a alta velocidad, sin control. Dios quiere que tus emociones te ayuden a limitarte. Solo levanta tus manos y recibe sanidad. Si realmente necesitas perdonar, levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame.
Perdona, no más. No traigas a la memoria las cosas antiguas. Tan lejos como está el oriente del occidente, así están las transgresiones delante de Dios. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Permite que Él derrame hoy bálsamo a tu corazón. El Señor está sanando corazones quebrantados, sanando el corazón herido. ¿Para qué? Para que pueda cicatrizar. Permite que el Espíritu de Dios derrame bálsamo cicatrizante en tu vida a través del perdón. No más, no cargues más ese peso innecesario. Y hazte un favor, perdona. Perdona hoy. Apaga el interruptor que tiene encendidas las emociones descontroladas. Solo apágalo a través del te perdono. A través de abrir la cárcel donde está esa persona. Perdona el abuso, el maltrato, el rechazo, la comparación. Perdónalo hoy. Y ahora declárate libre en el nombre de Jesús. Y toda cadena de amargura, de odio, de resentimiento la quebrantamos hoy en el nombre de Jesús. Y ahora pedimos que el Espíritu de Dios nos llene. Donde había odio, deseo de venganza, deseo de muerte, donde había depresión, desánimo, desaliento, tristeza, agonía, desilusión, hoy declaro vida en el nombre de Jesús. Hoy declaro vida para ti en la autoridad de Cristo. Ahora mismo en el nombre de Jesús, el que no tenía fuerzas ahora recibe fuerzas, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. En el nombre de Jesús, recibe de lo que tenemos ahora. Damos en el nombre de Jesús, Señor, que seamos multiplicadores de esta palabra donde quiera que nosotros vayamos. En el nombre de Jesús te entregamos todo lo que somos nosotros.